Seguimos con la introducción a las ideas centrales de Wittgenstein. Una vez explicada la diferencia entre mostrar y decir, vamos un poco a entender las implicaciones que ello tiene filosóficamente, ¿no? ¿Qué visión hay del lenguaje, del pensamiento y del mundo? Una vez aceptamos esta idea de que el lenguaje y mundo tienen una estructura lógica común. Recuperemos un poco las ideas centrales. Lenguaje y mundo comparten una estructura lógica. Es lo único que pueden compartir para que el lenguaje pueda hablar sobre el mundo. Esa estructura no se puede decir propiamente en el lenguaje, porque implicaría salir del lenguaje, pero sí se muestra en la manera en que hablamos. La relación entre el lenguaje y el mundo se manifiesta por este proceso de describir un estado posible de cosas. Decimos, en esta aula hay 65 alumnos y eso describe un determinado estado de cosas posible, que tenemos que ir a la realidad para comprobarlo. Será verdadero o falso en función de lo que establezca la realidad, según ponemos aquí. Entonces vamos al pensamiento, ¿no? Que por un momento parecía que no tuviera nada que ver. De hecho, lo comentábamos unos primeros días en clase, ¿no? La idea tradicional en filosofía desde siempre, desde la filosofía moderna claramente, pero también lo podemos ver en Platón y similar, es la idea de que el pensamiento es previo al lenguaje. Lo interesante, lo que es filosóficamente relevante, es entender cómo pensamos, cómo funciona nuestra mente. Y el lenguaje no es más que la telepatía de los pobres, ¿no? O sea, es la manera en que describimos nuestros contenidos de la mente a una persona. Si yo pienso que el lunes que viene en el aula habrán 50 personas, entonces yo transmito ese pensamiento a otra persona hablando. Y digo, el lunes que viene en el aula 102 habrán 50 personas, ¿no? Digamos. Esa es la idea tradicional en filosofía. La inmensa mayoría de filósofos han creído esto. El pensamiento es previo al lenguaje. En cambio, Wittgenstein observa una cosa interesante, y es que pensar, en el momento que pasamos de lo que es básico, pues esto de sensaciones como ver un color, o sentir dolor, o sentir hambre, y cosas de estas, cualquier pensamiento un poco complejo implica un lenguaje desde el que se piensa. Yo no puedo pensar en qué es el tiempo, por ejemplo, y la relación entre la causalidad y el tiempo, si no tengo detrás mío un lenguaje con el que pensar los conceptos abstractos. Cualquier pensamiento mínimamente abstracto implica un lenguaje. Y por otro lado, si recordamos el argumento trascendental, si yo puedo pensar sobre el mundo, pensamiento y mundo deberían tener algo en común. Entonces tenemos pensamiento, es algo abstracto, humano, que no tiene una relación directa con la realidad. Yo puedo pensar en mundos en el que los árboles dan diamantes, por ejemplo. No existe, pero puedo pensar en ello, ¿no? El pensamiento es independiente de la realidad, ¿no? Me baso en la realidad, pero yo puedo pensar cosas que no existen. Entonces la única manera en que pensamiento pueda hablar sobre el mundo es que pensamiento y mundo comparten una lógica común. Pero como el lenguaje también puede hablar sobre el mundo por una lógica común, ello nos lleva a triangular esta idea. Pensamiento, lenguaje y mundo, los tres dependen de una estructura lógica común, del cual no podemos salir. Entonces, no podemos pensar sin lenguaje y no podemos pensar fuera de esta estructura lógica que le da sentido a todo. Y eso nos lleva a darle más fuerza todavía a la idea que habíamos comentado en la lección anterior acerca de mostrar y decir, y las cosas que no se podían decir y solo mostrar, que eran los límites del lenguaje, ¿no? Entonces la idea es que, según Wittgenstein, como pensar es pensar en un lenguaje, y el lenguaje pone límites a lo que se puede describir, entonces también pone límites a lo que se puede pensar. Entonces, esto es una consecuencia clave en Wittgenstein. O sea, estamos determinados por nuestro lenguaje y no podemos ir en principio más allá de aquello que se puede decir en el lenguaje. No puede pensarse nada más porque estaría también fuera de esa lógica común que sería inalcanzable para el entendimiento humano. Es un límite al conocimiento, como hablamos en el otro bloque. Lo cual lleva a Wittgenstein a plantear
la imposibilidad de la existencia de una metafísica. ¿Qué entendemos por metafísica aquí? Por metafísica entendemos una ciencia, una disciplina estructurada en relación a la comprensión de el porqué de las cosas, el sentido de la vida, el ser en cuanto a sí mismo, que es de lo que trata la metafísica, ¿no? Aquello que está más allá de la física, ¿no? Literalmente y figurativamente, ¿no? Digamos, es entender esas estructuras centrales que le dan sentido a todo, ¿no? Pero, si Wittgenstein tiene razón, el pensamiento solo sirve para describir estados posibles de cosas. O sea, en el fondo el lenguaje solo sirve para establecer cosas básicamente aburridas, ¿no? Lo que hay en el mundo, lo que deja de haber en el mundo. En el mundo hay mamíferos que ponen huevos, en el mundo hay 6.000 millones de personas, todo ese tipo de cosas. Enunciados que simplemente describen estados de cosas y cómo están combinados. Pueden ser muy complejos, pero filosóficamente son todos iguales. Son simplemente establecer la relación entre un enunciado y el mundo y ver si eso se da o no se da. Entonces, eso implica que no puedo hablar de lo que hace posible la realidad, lo que le da sentido. No puedo hablar del tiempo como tal, no puedo hablar del ser, no puedo hablar de la esencia de las cosas, no puedo hablar de lo que está más allá del lenguaje. Todo eso no puede decirse en el lenguaje porque el lenguaje solo sirve para describir estados posibles de cosas. El ejemplo clásico que pone el propio Wittgenstein es este enunciado que tenéis aquí. Sócrates es idéntico. Entonces, este enunciado uno lo vería al principio y diría, esto es como falso. Pero Wittgenstein no le da ni esa posibilidad. Este enunciado no es ni falso, porque no tiene sentido. El predicado idéntico es un... necesita dos elementos. Entonces diríamos, Sócrates es idéntico a Platón. Este enunciado sería falso, evidentemente, pero tiene sentido. Sócrates es idéntico a Sócrates. Este enunciado sería verdadero a priori y no informativo. También. En cambio, Sócrates es idéntico, no tiene sentido porque viola la estructura lógica del lenguaje. La estructura del lenguaje requiere que una palabra como idéntico conecte dos objetos del mundo. Y si no hace eso, el enunciado deja de tener sentido. Entonces, para Wittgenstein, absolutamente toda la metafísica es como Sócrates es idéntico. Son enunciados que no tienen sentido porque no describen un estado posible de cosas del mundo, sino que violan la estructura del lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando Leibniz se pregunta por qué hay algo en lugar de nada, por ejemplo, o si con Wittgenstein nos preguntamos cuáles son los límites del lenguaje, todas estas preguntas no son preguntas de verdad, no tienen ningún sentido. Las únicas preguntas razonables son preguntas aburridas de este tipo. ¿Cuántas personas hay en el aula? O ¿qué sucede cuando combinas ácido clorhídrico con sosa cáustica, por ejemplo, ¿no? Son ese tipo de cosas que sí se pueden preguntar. Pero preguntas que quieren ir más allá de este describir un estado de cosas están violando la estructura lógica del lenguaje. Por lo tanto, no tienen sentido. Toda la metafísica en pleno, todo el intento de la filosofía, históricamente, de generar enunciados que traten lo que está más allá del conocimiento humano, todo eso no tiene ningún sentido para Wittgenstein. Así, si yo afirmo, como afirma Wittgenstein, que la estructura lógica del lenguaje consiste en unos átomos que bla 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 bla, este enunciado es lo mismo que el anterior, que Sócrates es idéntico. Está violando la estructura